Bueno, el día de hoy vamos a ver ahora una clase de anatomía por imagen del sistema nervioso central. También es un tema muy importante, ya que para poder identificar una patología, primero hay que identificar que algo está normal. Entonces, es muy útil conocer a fondo la anatomía del sistema nervioso central para poder saber cuando algo realmente está anormal. Cuando nosotros estamos hablando de, parte del contenido que queremos ver es ver la anatomía radiológica, entender las diferencias y sobre todo físicamente por qué se está viendo de esa manera y qué secuencias de resonancia magnética son útiles en casos específicos para poder valorar bien alguna estructura anatómica. Entonces, la pregunta tomografía o resonancia magnética, realmente es que las dos nos sirven mucho, en las dos se puede valorar muy bien la anatomía. La diferencia va a ser en que la tomografía computada va a valorar mejor las estructuras cálcicas que sean muy densas y la resonancia magnética tiene una diferenciación tisular muy buena. Ahora que la resonancia magnética, la médula ósea también la valora muy bien porque tiene gran cantidad de grasa y eso hace que sea muy bien valorable, pero cuando lo que queremos es ver hueso, como fracturas, por ejemplo, pues evidentemente la tomografía computada va a ser un tanto superior. Entonces, antes que nada, parte de la semiología que tenemos que hacer antes de empezar a identificar estructuras anatómicas es saber qué es lo que estamos viendo, qué secuencia es, porque en base a esto vamos a decidir si lo que estamos viendo es real, no es real, si es esperado, si está en la localización habitual. Entonces, primero, si recuerdan la clase que habíamos visto de generalidades de tomografía y resonancia magnética, lo que hay que hacer es valorar qué secuencia estamos viendo, ¿no? Entonces, esta es una secuencia anatómica, ya que la sustancia gris se ve gris, la sustancia blanca se ve blanca, entonces es un T1, ¿no? Y ya sabiendo que es un T1 y viendo cómo se ve la sustancia gris y cómo se ve la sustancia blanca, podemos delimitar los núcleos de la base. Tenemos las cabezas de los núcleos caudados, el putamen y los tálamos. La cápsula interna, que es sustancia blanca, por lo tanto se ve blanca en secuencia de T1, la cápsula extrema, y podemos ver muy bien la sustancia gris de la ínsula, ¿no? Podemos delimitar el cuerpo calloso en la porción posterior y así el resto de las estructuras. Si se fijan, podemos ver algo del septo pelúcido. Sin embargo, los ventrículos, pues se valora su morfología en general, pero al nosotros tener una secuencia en la cual tenemos sustancia gris blanca y sustancia blanca gris o negra, sabemos que es un T2, el líquido se encuentra hiperintenso, entonces es un T2 normal. Fíjense cómo aquí el líquido dentro de los ventrículos nos produce un contraste natural, el cual nos permite valorar muy bien los plexos coroideos. Los plexos coroideos son estructuras que pueden llegar a tener patología y es importante en este caso valorarlos bien también. Algo que normalmente no se toma en cuenta a la hora de estar viendo las secuencias básicas como T1 o T2 son las estructuras vasculares. Las estructuras vasculares normalmente tenemos secuencias como las secuencias contrastadas o las secuencias angiográficas sin material de contraste como el 3 de TOF, las cuales nos permiten valorar mucho mejor los vasos, pero supongamos que no tuviéramos estas secuencias, el T2 siempre va a ser nuestro mejor amigo. Y de todos modos, las estructuras vasculares siempre se tienen que valorar en todas las secuencias, ya que va a haber veces que, por ejemplo, una trombosis venosa sea muy difícil de determinar. Y el hecho de nosotros valorarlo en todas las secuencias y ver alguna anormalidad en la intensidad de señal de las mismas nos va a dar la pista de que realmente tenemos una trombosis en este sitio. Fíjense, por ejemplo, cómo podemos delimitar muy bien en la línea media la hoz y cómo los vasos se van a ver como vacío de flujo. Esto es porque cuando nosotros emitimos, para que nosotros tengamos la señal de la resonancia magnética, emitimos un pulso de radiofrecuencia y escuchamos cuánto tiempo tarda de que se desfasan los protones con el pulso a que vuelven a estar en la misma posición. Si nosotros mandamos el pulso y la sangre que va avanzando mandó esos protones a otro sitio y los que llegaron no recibieron ese pulso de radiofrecuencia y no se excitaron, evidentemente no vamos a tener señal en este sitio, y eso es lo que pasa con las estructuras venosas, las cuales las observamos hipointensas en la resonancia si no tenemos material de contraste o alguna secuencia especial para verlas, ¿de acuerdo? Una razón por la cual no veamos este vacío de flujo es que haya enlentecimiento importante del flujo sanguíneo y pues esto nos debe orientar ante la presencia de alguna trombosis o algo por el estilo, ¿no? Entonces,
hay que siempre evaluar los senos paranasales, los senos venosos y las estructuras arteriales. Y algo muy importante en imagen es siempre valorar diferentes planos para poder orientarnos precisamente en qué estructura estamos viendo, ¿ok? Generalmente todas las plataformas de visualización que se utilizan ya hoy en día van a tener estas referencias. Entonces, para nosotros poder orientarnos y valorar mucho mejor la anatomía, siempre es bueno analizar la referencia en la cual estamos viendo la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un corte coronal del encéfalo en T2 y en el corte axial nos está delimitando la máquina exactamente a través de dónde pasa este corte. Esto es muy importante y hay que tener en cuenta que esto tiene éxito desde el momento en que nosotros planeamos bien nuestro estudio, desde el momento en que colocamos bien al paciente dentro del resonador y no se nos esté moviendo. En este caso, si se fijan, presenta un poco de artificio de movimiento, pero de todos modos podemos valorar muy bien estas estructuras. Entonces, si se fijan, aquí vemos los cuerpos mamilares y vemos cómo pues el corte está justo pasando a través de los cuerpos mamilares, ¿no? Podemos ver los fornix en un segmento coronal, porque ya sabemos que son de localización anteroposterior. Podemos ver las cabezas de los núcleos caudados, las habíamos visto también en las otras secuencias axiales. Aquí podemos delimitar cómo es su relación con los ventrículos, así como de los fornix, los cuerpos mamilares, el tercer ventrículo. Aquí estamos viendo un segmento del puente y fíjense cómo los vasos se ven como trayectos lineales con vacío de flujo, ¿no? Y si nosotros seleccionamos ahora esta imagen, en la imagen coronal nos va a decir exactamente en dónde pasa este corte. Esto va a ser relevante también a la hora de que les muestre cómo nosotros podemos mover y jugar un poquito con estos cortes para delimitar mejor alguna estructura anatómica, ¿no? Entonces, una secuencia que a mí me parece muy importante es la secuencia sagital, sobre todo en T1. Esta secuencia nos va a permitir valorar una gran cantidad de estructuras, ¿no? En la línea media tenemos muchas estructuras muy importantes, entonces, si me permiten mostrarles aquí cómo podemos valorar muy bien la glándula hipófisis, cómo podemos inclusive hacer la diferenciación entre la adeno y la neurohipófisis. Fíjense cómo el hueso está hiperintenso, ¿no? Es muy hiperintenso porque tiene mucha grasa la médula ósea, pero de todos modos se ve una pequeñita hiperintensidad posterior dentro de la glándula y el resto de la glándula. Podemos ver el tallo, podemos ver los cuerpos mamilares, podemos ver su relación con el mesencéfalo, el puente, el bulbo, el cuarto ventrículo con el acueducto de Silvio, el vermicerebeloso. Recuerden que estamos en la línea media con sus folias. Aquí es importante siempre valorar la amplitud de las mismas para empezar a ver si no tiene algo de pérdida de volumen o atrofia, aunque preferimos no utilizar el término de atrofia porque es un término histológico y además pues realmente causa mucha ansiedad en los pacientes cuando puede llegar a ser algo pues, realmente propio de la edad, ¿no? Podemos ver muy bien el cuerpo calloso en todos sus segmentos y la relación del esplenio con las diferentes estructuras de los senos venosos, como el seno recto, la pared saderófilo, el seno sagital superior. Y si nos fuéramos hacia un lado y hacia el otro, pues podemos seguir los senos transversos, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver la masa intermedia del tálamo, podemos ver el tectum con sus colículos inferiores y superiores y la glándula pineal. Entonces, fíjense qué tantas estructuras estamos valorando en un corte sin moverle en la línea media, ¿no? Inclusive el giro del cíngulo lo valoramos muy bien y el espacio que genera los vasos que vamos a encontrar en ese sitio y la cisterna peduncular prepontina. Entonces es una secuencia bastante útil para grandes rasgos ver que no tengamos alguna anormalidad grave en este sitio, ¿no? No sé si recuerdan que la clase de bases de la tomografía y la resonancia les había mencionado el amartoma hipotalámico. Fíjense qué fácil sería verlo en este sitio, ¿no? Y aquí es una secuencia también útil porque estamos valorando la cisura
el surco parieto-occipital y la cisura calcarina, que es el sitio de la corteza visual primaria, ¿no? Y nos va a delimitar la cuña de la língula. Entonces, aquí nos podemos, generalmente en una imagen axial, es más fácil primero orientarnos. Acuérdense, como les dije, que vamos a encontrar siempre en imagen estas referencias anatómicas, las líneas que nos va a mostrar la computadora, y nosotros así ya podemos saber exactamente de qué giro, de qué surco estamos hablando. ¿Ok? Y esto es lo que les decía, de jugar un poquito a veces con la orientación de las estructuras, de las proyecciones, ¿no?, radiológicas. Nosotros estamos viendo aquí el núcleo caudado, ¿no? Pero si nosotros recordamos la anatomía del núcleo caudado, sabemos que aquí no lo estamos viendo realmente completo, ¿no? Y si nosotros nos vamos al corte axial, podemos ver cómo tenemos nuestro corte, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos los núcleos caudados, pero pues los núcleos caudados tienen una dirección un poquito oblicua. Entonces, al nosotros jugar con esto y poner el corte un poco oblicuo, fíjense cómo logramos desdoblar el núcleo caudado y verlo en una mayor extensión de lo que lo estábamos viendo en un corte sagital puro, ¿no? Que es lo que habitualmente vamos a tener. Esta secuencia se llama Bravo, o la pueden conocer como Bravo SPGR, que Bravo lo único que significa es Brain Volume Averaging, y Brain Volume. Y entonces lo que están haciendo, lo que se hace es que esta secuencia generalmente se hace con cortes muy finos para que sea isovolumétrica y al igual que la tomografía computada se pueda reconstruir en cualquier plano. Entonces esto nos permite jugar con estos planos. Ahora, las secuencias que no tienen que sería a lo mejor muy largo, pues, implicaría mucho tiempo de resonador hacerlo de esta manera. Lo que podemos hacer es desde un principio planearlas de esta manera para así poder realizar el corte que nosotros más nos vaya a servir, ¿no? Entonces, pues es importante conocer estas propiedades de los estudios de imagen. Entonces, siempre cuando nosotros nos queremos orientar, ya les había dicho que muchas veces es difícil en una sola imagen darnos idea de qué estamos viendo. Por eso hay que recorrer la imagen y mirarla en diferentes planos. Entonces, así es como mejor vamos a poder valorar estas estructuras, ¿no? Ahora, generalmente es difícil podernos orientar en una sola imagen en qué estructura anatómica estamos viendo. Por eso es necesario siempre recorrerla, ver diferentes planos. Y, por ejemplo, para nosotros en un corte inferior sería un tanto difícil saber exactamente si estamos en el lóbulo parietal o frontal. Siempre es bueno buscar la cisura mayor que separa la cisura de Rolando, que separa la corteza motora y la corteza sensitiva, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos a ver este omega, y el hecho de que llegue en realidad hasta la línea media nos va a dar la pista de que estamos ante el surco de Rolando, y esto nos va a dar la diferenciación entre el lóbulo frontal y lóbulo parietal. Y así ya nos podemos ir a otros cortes y va a ser mucho más fácil, ¿no? Fíjense aquí cómo podemos valorar muy bien desde el giro del cíngulo, giro frontal superior, medio inferior, los giros rectos y la cisura de Silvio separando al lóbulo temporal, que en un corte un poco más posterior nos va a permitir valorar realmente todo el lóbulo temporal, incluyendo los giros temporal superior, medio inferior, el fusiforme y el parahipocampal, ¿no? Nos va a poder permitir ver bien los hipocampos, las amígdalas y pues las estructuras anatómicas que ya habíamos valorado en la otra secuencia T2. Aquí también las podemos valorar, aunque si se fijan hay cosas que vamos a ver de una manera un tanto diferente en cada secuencia, ¿no? Es importante siempre, siempre, siempre valorar el quiasma óptico. Es muy frecuente que el quiasma óptico se afecte en alguna patología, sobre todo por compresión, la más clásica el macroadenoma hipoficiario, y hay que valorar que se encuentre simétrico, libre y sin ningún tipo de desviación o compresión, ¿no?
Hay que valorar siempre también la glándula hipófisis, que a veces no es tan fácil orientarnos en el plano coronal y siempre nos podemos ayudar de un plano sagital para orientarnos y ya después en el plano coronal fácilmente poder delimitarla, ¿no? Rodeada en el centro y ver los senos cavernosos, que los podemos identificar fácilmente porque tienen la arteria carótida interna en su interior, precisamente en su segmento cavernoso, que la observamos con una especie de vacío de flujo, ya habíamos visto, ¿no? Que es la forma en la que generalmente vamos a ver los vasos porque no están generando señal, porque el líquido pues va fluyendo. Y el seno cavernoso un poquito hiperintenso, porque ya sabemos que pues, es un seno venoso y la sangre no va tan rápido en este sitio y por eso podemos llegar a observar esta pequeña hiperintensidad, ¿no? Lo que hay que valorar de los senos es que no se encuentren abombados, que nos hagan pensar en alguna patología a este nivel, ¿no? Y fíjense cómo es mucho más fácil a veces orientarnos para valorar la glándula hipófisis, como les decía, en un plano sagital, ¿no? Y la clásica imagen que ya les había mencionado, ¿no? La imagen sagital pura, la verdad es que no tienen ni idea. Siempre dedíquenle un rato a analizar esta imagen. Nos va a dar muchísima información, ¿no? Algo que hay que mencionar también son las amígdalas cerebelosas, que estas es la mejor secuencia para valorar su descenso, porque tenemos que trazar habitualmente una línea del vacío alopistium y más de 5 milímetros, ya sabemos todos que pues estamos hablando de descenso de las amígdalas cerebelosas. Entonces, como les había mencionado, no todo lo vamos a poder valorar bien en cualquier secuencia. Entonces, por eso siempre hay que usar todo el armamento de secuencias que tenemos para una adecuada valoración. Entonces, si se fijan, si ustedes quisieran valorar el complejo 7-8, ¿no? Fíjense cómo aquí, pues realmente algo podemos ver, pero no es la mejor delimitación anatómica que podemos tener. En cambio, si nosotros nos vamos a un T2, pues podemos ver las cisternas como tal, porque el líquido las está delimitando. Podemos alcanzar a ver vasos como por ejemplo la arteria basilar, pero aún así nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Pero si nosotros hacemos una secuencia fiesta, que una secuencia fiesta a grandes rasgos, imagínense que es un T2 muy acentuado, o sea, hay mucha diferencia. Si se fijan, aquí ya no distinguimos tanto las diferencias entre la sustancia gris y la sustancia blanca, pero lo grande lo diferenciamos muy bien. Entonces, el líquido versus algo no líquido es muy bien diferenciado en una secuencia fiesta y fíjense cómo nos permite ver inclusive la diferenciación entre ambos nervios, ¿no? 7 y 8. Entonces, es una secuencia muy buena para valorar nervios. Fíjense cómo aquí podemos ver inclusive los globos oculares y podríamos ver alguna normalidad a este nivel, ¿no? Entonces, no es la finalidad repasar los pares craneales, pero fíjense qué bien podemos valorar muchos de los pares craneales en una secuencia fiesta. Cuando ustedes quieran valorar anatomía, pares craneales, la secuencia fiesta es su mejor amiga, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el nervio olfatorio, que lo vamos a encontrar en el surco olfatorio. Entonces, fíjense cómo el líquido cefalorraquídeo nos está haciendo una muy buena delimitación de los giros rectos y justo por debajo, en vez de llegar todo hasta abajo, lo negro, generalmente es porque tenemos aire en este sitio, son estructuras aireadas los senos, pero fíjense cómo el parenquima, el encéfalo, pues no se ve tan negro como el aire, ¿no? Tan hipointenso. Y tiene la misma intensidad de señal que una estructura que tenemos aquí, en vez de hacer la forma del surco olfatorio. Y pues esto que tenemos aquí son los nervios olfatorios, ¿no? Así es como podemos localizarlos fácilmente y valorarlos. Y aquí también ya estamos valorando de una vez los nervios ópticos, que los podemos valorar mucho mejor en una secuencia axial, donde podemos ver todo su trayecto. Y además de valorar todo su trayecto, podemos alcanzar a ver la vaina del nervio y valorar el líquido cefalorraquídeo que tiene alrededor, porque obviamente en patologías como hipertensión intracraneal idiopática vamos a encontrar incremento del líquido cefalorraquídeo adyacente alrededor de los nervios
y pues esto va a ser una buena indicación. Podemos valorar los músculos, generalmente hay que valorar la simetría también de los mismos, por ejemplo el músculo del recto, el medial, pues que realmente se encuentren simétricos, no hay atrofia, que nos indique que a lo mejor puede haber una patología a este nivel. Y pues obviamente hay que ayudarnos de todas las secuencias, ¿no? Luego, precisamente por la sobreposición de estructuras y la mala diferenciación tisular que tenemos al hacer tan acentuadas las diferencias entre el líquido y lo no líquido, perdemos a lo mejor el detalle del quiasma, perdemos a lo mejor un poco del detalle de la porción intracraneal. Aquí es un corte donde no se ve de todos modos, pero fíjense en el T1 qué bien delimitado tenemos el quiasma, y el tracto óptico pues lo podemos continuar hasta donde pasa al tálamo y demás, ¿no? Entonces, siempre hay que valorarlo en varias secuencias, ¿no? Y fíjense cómo aquí también podemos valorar muy bien los músculos de la órbita, ¿no? Entonces, es bueno utilizar complementariamente estas secuencias. Podemos valorar estructuras todavía más finas. Fíjense cómo todos los nervios realmente nos ayudan muchísimo a la secuencia fiesta, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la emergencia del nervio del óculo motor, el tercer par, de la cisterna interpeduncular. Aquí están los pedúnculos cerebrales, porque tenemos los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebrales, que por cierto siempre hay que valorar también su simetría, ya que generalmente un daño más superior, como por ejemplo en la corteza, nos puede causar la famosa degeneración valeriana, y la del tracto córtico-espinal es una de las más comunes y generalmente va a ser por daño de la corteza a nivel superior o de algún segmento del tracto córtico-espinal. Hay que recordar que la degeneración valeriana no nada más aplica para el tracto córtico-espinal, y es en realidad el fenómeno que sucede cuando un axón pierde contacto con la neurona que lo mantiene y pues se degeneran ambas, ¿no? Entonces esta es la famosa degeneración valeriana, que nos puede ayudar a ver la simetría de ambos pedúnculos cerebrales. Entonces, obviamente, la cisterna que se encuentra entre ambos pedúnculos cerebrales es la cisterna interpeduncular, y aquí vamos a encontrar la emergencia del óculo motor, ¿de acuerdo? Vamos a verlo cómo avanza a su porción cisternal, y si lo vemos en un corte coronal, vamos a ver cómo pasa entre la arteria cerebral superior, cerebral posterior, perdón, y la arteria cerebelosa superior, ¿no? Entonces, eso es importante porque no va a ser el único nervio que va a pasar por ahí, ¿no? Y fíjense cómo puede llegar a ser muy fina la anatomía aquí y lo que estamos buscando patológicamente, como en este caso de una mujer de 82 años con ptosis del ojo derecho. Entonces se le hizo una secuencia fiesta y se puede observar cómo la arteria basilar en su porción distal está comprimiendo la emergencia del óculo motor del lado derecho, lo cual correlaciona muy bien con su clínica, y es frecuente en pacientes grandes que la arteria basilar sufra aterosclerosis, se vuelva más dura, tenga dolicoectasias y genere este tipo de compresiones nerviosas que pues realmente es un hallazgo relativamente fino y tenemos que saber qué estamos buscando. En este caso la mujer tenía ptosis, pues probablemente una de las cosas que hay que buscar es el nervio oculomotor, y pues había una compresión, ¿no? Podemos valorar el nervio troclear, que es el único que nace posterior en el tallo, lo cual pues es interesante. Y siempre hay que hacer la distinción. Fíjense cómo nace posterior, sale por las cisternas ambiens para irse hacia la porción anterior. En la porción anterior va a discurrir junto con el óculo motor entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Entonces, el trayecto característico que tiene este nervio saliendo de la porción posterior y yéndose hacia anterior nos va a permitir diferenciarlo de todas las estructuras vasculares adyacentes, las arterias cerebelosas, porque pues a veces sí llega a ser difícil. Si se fijan, es un poco más delgadito, pero pues tenemos arterias delgaditas en todos sitios, y
esto nos va a dar la pauta, ¿no? Entonces fíjense cómo sale de posterior, se va por las cisternas perimesencefálicas hacia la porción anterior, ¿no? El nervio trigémino es el nervio craneal más grande y aquí podemos observar cómo realmente pues es bastante grueso, ¿no? Y emerge de la porción lateral del puente y luego pasa por la cisterna para entrar al Kabum de Meckel, ¿no? Y el Kabum de Meckel nosotros podemos valorar muy bien el ganglio del famoso ganglio de Gasser en su interior, que si se fijan vemos algunas fibritas que son parte de este ganglio, ¿no? Entonces hay que hacer bien siempre la valoración de estos pares craneales. El nervio abducens, por ejemplo, el nervio abducens nos tenemos que, siempre cuando queramos valorar los pares craneales hay que saber exactamente cuál estamos pidiendo, porque una secuencia fiesta es una secuencia muy larga que generalmente abarca una porción un tanto limitada del encéfalo. Entonces tenemos que ir ajustando esta secuencia al sitio donde queremos observar, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos aquí la visualización de manera bilateral del abducens, el cual emerge de núcleos anterior al cuarto ventrículo, luego toma un curso anterior a través del puente a la unión pontomedular y la cisterna prepontina, donde toma un trayecto ascendente. Si lo viéramos en un corte sagital, veríamos cómo por la cisterna va subiendo, ¿de acuerdo? Para llegar a la porción posterior del clivus en el famoso canal de Dorel. Y como ya habíamos visto previamente, el facial y el vestíbulo coclear, pues tienen un trayecto muy similar, ¿no? Entonces ambos emergen del aspecto lateral del borde inferior del puente y pasan por la cisterna cerebelopontina, que es una cisterna muy famosa, porque pues, aquí vamos a buscar los famosos schwannomas y meningiomas, ¿no? Que son las lesiones más frecuentes de este sitio, que precisamente dependen de estos nervios, y por eso va a ser muy útil delimitarlos en su porción dentro del canal auditivo, ya que podemos encontrar schwannomas muy pequeñitos que lo único que vamos a ver es una bolita dentro del canal, y la secuencia fiesta va a ser nuestra mejor aliada para hacer la detección de esta lesión. Entonces, cuando nosotros vemos estos nervios, si se fijan, inclusive podemos nosotros jugar con las proyecciones. Aquí nosotros estamos viendo un corte no meramente sagital, pero sí parasagital, en el cual estamos observando el canal auditivo interno para valorar el nervio vestíbulo coclear y el facial, ¿no? Entonces ya sabemos que dentro del canal auditivo el nervio vestíbulo coclear tiene tres partes: la coclear, que está acá, la vestibular superior y la vestibular inferior, y tenemos el nervio facial y el intermedius, que en este caso no se delimita tan bien, pero fíjense en el esquema anatómico cómo tenemos las cuatro porciones: el facial, vestíbulo coclear en su segmento coclear, vestibular superior e inferior, y podemos ver las cuatro porciones aquí en el canal auditivo interno, lo cual pues es bastante útil poder hacer esta diferenciación. Y también es muy importante saber que podemos en algunas secuencias especiales valorar anatomía que no podemos ver en ninguna otra secuencia. Por ejemplo, se ha estado viendo, ya sabemos, hay estudios que han visto que en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, se disminuye el espacio de la pars intermedia. Entonces, si nosotros quisiéramos valorar la sustancia negra, los núcleos rojos, la pars intermedia, fíjense cómo aquí los núcleos rojos, pues probablemente los podemos diferenciar un poco. La sustancia negra no se delimita tan bien. En el T1 realmente no lo vemos, y si vemos el FLAIR, pues también no se delimita de una manera muy adecuada. Pero en la secuencia de susceptibilidad magnética, ya saben que podemos tener gradientes normales o podemos tener el SWAN, que el SWAN se visualizó como una angiografía por susceptibilidad magnética. Fíjense cómo los vasos se ven muy prominentes, y esto es lo que significa, ¿no? Susceptibility Weighted Angiography, por eso es el nombre de SWAN, que es mucho más susceptible que un gradiente convencional. Y fíjense cómo
tenemos aquí muy bien la delimitación de los núcleos rojos, la sustancia negra, la parte intermedia, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir valorar este espacio para nosotros determinar si está perdido, lo cual se ha correlacionado, por ejemplo, con patologías como la enfermedad de Parkinson. Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué estructuras anatómicas queremos valorar para ver qué secuencia le vamos a realizar. Y otra cosa también muy importante es saber qué patología estamos buscando, ¿no? Si se fijan, ya habíamos hablado en la clase previa de valorar, por ejemplo, en una esclerosis temporal mesial, los hipocampos, ¿no? Entonces, una secuencia T2 muy fina nos va a permitir, fíjense cómo hasta pareciera ser un fiesta, pero vean la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca, es muy, muy, muy bien delimitada en este sitio. Entonces, pues, evidentemente, tenemos un T2 de alta resolución, ¿no? Y fíjense cómo nos permite delimitar muy bien el hipocampo, les pongo su correlación anatómica, en la cual, pues, no es que vamos a poder hacer la delimitación precisa de cada una de las estructuras, pero sí podemos ver bien su relación con el giro parahipocampal, la disminución de su volumen y las estructuras con contenido líquido adyacente, ¿no? Aquí podemos ver bien que aparte de tener disminución de su volumen, pues tiene una mayor hiperintensidad, ¿no? Y una secuencia muy útil es la secuencia de angiografía sin material de contraste, famoso 3 de TOF, ¿no? Esta secuencia nos permite delimitar muy bien los vasos y lo que está haciendo, ya les había mencionado que a grandes rasgos en la resonancia magnética, cuando nosotros queremos visualizar una estructura, emitimos un pulso de radiofrecuencia para desfasar a los protones y escuchamos cuánto tiempo tardan en volver a estar en fase. Entonces, los vasos no se ven precisamente porque la sangre ya avanzó y los protones que se habían desfasado no van a emitir señal porque la sangre que tiene en ese momento en que estamos escuchando ya es una sangre que estaba en otro sitio en el momento en que nosotros emitimos el pulso de radiofrecuencia. Pero ¿qué pasa si nosotros emitimos el pulso de radiofrecuencia en la sangre que apenas va a entrar y escuchamos en otro sitio? Esto es lo que la mayoría de las estructuras adyacentes no van a emitir señal porque no fueron excitadas, y la sangre que fue excitada en una porción previa a lo que estamos evaluando, pues va a estar emitiendo mucha señal, ¿no? Entonces, este es el caso de lo que se hace con la angiografía por 3 de TOF sin material de contraste, aprovechando las propiedades de movimiento de la sangre. Y fíjense cómo esta es ya habíamos hablado también de qué es una máxima intensidad de proyección. Estamos viendo cuál es la máxima intensidad de proyección en un píxel determinado en vez de sacar el promedio, y pues delimitamos muy bien las estructuras arteriales, ¿no? Aquí podemos ver las cerebrales medias y su relación con el parénquima adyacente. Podemos jugar con los planos porque generalmente el 3 de TOF es una secuencia volumétrica y podemos ver las arterias cerebrales anteriores, su relación con el cuerpo calloso y con el giro del cíngulo. Podemos ver la arteria basilar y su relación con las cisternas y determinar cuáles son las arterias que están saliendo de la arteria basilar, ¿no? Podemos ver la arteria carótida en su segmento intracavernoso y podemos ver las ramas de la arteria cerebral media conforme se van bifurcando o trifurcando, ¿no? Entonces, es una secuencia muy útil que nos permite inclusive ver variantes anatómicas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo las carótidas internas, ¿no? Estamos viendo la cerebral media, su bifurcación en cerebral media y cerebral anterior. Y estamos viendo la basilar con sus cerebrales posteriores. Lo normal es que la cerebral posterior salga de la basilar. Sin embargo, si se fijan, aquí pareciera que no hay comunicación entre la basilar y la cerebral posterior izquierda. La cerebral posterior izquierda parece estar saliendo de la comunicante posterior, lo cual, pues como ya sabemos, se llama origen fetal de la arteria cerebral posterior, lo cual tiene relevancia al momento de que nosotros estemos pensando en infartos. Si a este paciente se le infartara el lado izquierdo de la circulación anterior, pues vamos a tener una afección que no correspondería meramente nada más con el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta a la hora de estar valorando
la anatomía. Siempre hay que reportarlo porque pues para que ya se sepa que este paciente tiene esta variante anatómica, no le va a pasar nada mientras no tenga algún otro evento patológico, ¿no? Y pues comparen con la tomografía computada. Es muy útil la tomografía computada, pero la diferenciación tisular que nos permite, realmente sí podemos ver las cabezas de los núcleos caudados. Adrede les puse un paciente que tiene una gran cantidad de atrofia porque quería que el líquido cefalorraquídeo nos causara un gran contraste y que pudieran ver que también podemos ver los giros como frontal superior, medio, inferior, igual que en la resonancia, pero la diferenciación tisular que tenemos no es tan buena, ¿no? Entonces, dependiendo de la patología que quieran ver, es la secuencia que vamos a escoger, ¿no? Entonces, como conclusión, pues hay que conocer la relevancia de la anatomía, sobre todo al momento de hacer la planeación del estudio que queremos conocer, ¿no? En la gran mayoría de los casos, si lo que queremos es delimitar relaciones, delimitar estructuras, la resonancia pues va a ser una muy buena aliada si queremos ser finos. Para las planeaciones quirúrgicas, muchas veces una tomografía computada contrastada es muy útil, sobre todo porque la tomografía es isovolumétrica y los cirujanos la pueden meter a algún tipo de sistema para hacer neuronavegación, ¿no? Aunque con las nuevas secuencias volumétricas de la resonancia magnética como el SPGR contrastado, es posible hacerlo también con la resonancia. Entonces, siempre que ustedes quieran hacer una delimitación anatómica un poco más precisa, sobre todo para diferenciar estructuras tisulares de intensidades similares, la resonancia magnética pues es una muy buena aliada. Va a haber estructuras muy finas como los pares craneales, que va a ser bueno que los evaluemos en la secuencia fiesta, y por eso es bueno conocer qué es lo que estamos ayudando, apoyarse de estructuras adyacentes y pues buscar secuencias específicas. Espero que haya sido de utilidad esta clase, que valoren la secuencia sagital donde podemos ver muchísimas cosas, desde las amígdalas hasta las estructuras de la línea media, donde podemos valorar si tenemos amartomas hipotalámicos, los cuerpos mamilares, el cuerpo calloso, todo en una sola imagen. Entonces nunca pasen por alto ver bien la imagen sagital. Y pues eso sería todo por esta clase. Espero les haya gustado. Regreso. No, ¿cómo quedó? Ay, no, para.